¿Cómo están ustedes, amigas y amigos de Patricio Maldonado TV en YouTube? Un placer estar nuevamente con ustedes y les tengo una tremenda novedad. Vamos a tener un programa que a usted le va a parar los pelos, no lo va a poder creer. Vamos a tocar grandes crímenes que han ocurrido en Chile, pero lo vamos a tratar de la forma psicológica. El programa se llama Demente Criminales. Es un programa en que vamos a conocer la mente del criminal. ¿Por qué llegó a esto? Para esto se necesita una persona especialista. No cualquier persona se puede sentar aquí con nosotros a analizar la mente de un ser humano que es capaz de matar a su hijo, a su madre, a su hermano, en fin. Hoy, y no solamente hoy, muchas veces vamos a estar con ella porque de repente ella tiene harta pega, ¿eh? Y algún día puede decir no puedo, pero ella tiene que decirnos que sí. Margarita Rojo Caquisante, famosa, psicóloga en el área jurídica forense, doctorante en psicología, magíster. Bienvenida, amiga mía, ¿cómo está usted? Hola Patricia, pero muy encantada de que me hayas invitado a este programa tan interesante, Demente Criminal, ¿no? Dime. Maravilloso. Exacto, nosotros nos conocemos con la Margarita hace mucho tiempo. Ella estuvo conmigo mucho tiempo en el otro canal que yo tenía que se llamaba La Maldito. Y fue Bien. una gran colaboradora en muchos aspectos junto a su tía, a Cristina Mm. Rojo. Pero hoy día quiero que la gente sepa un poco más de la Margarita. Margarita, ¿por qué llegas a esto que mi juicio es tan pesado el Mm. tema? ¿Por qué llegas a ser psicóloga en criminología? ¿Por qué? ¿Qué me motivó, Patricia? O ¿Qué te sea, motivó? mira, fíjate que fue justamente mi tía Cristina Rojo tiene algo que ver en esto. Ya, bueno, ella es una PDI, una policía. Y cuando yo estaba estudiando psicología, un día hija, que me decía, hija, ¿no? Hija, ¿por qué no postulas se abrió una plaza para psicólogo, es interesante que investigues? Y yo dije, una rama en ese tiempo, estoy hablando del año 2005, no, no era tan conocida la psicología jurídica forense, Correcto, ¿no? correcto. ¿Qué iba a hacer un psicólogo trabajando con policías? ¿En qué ámbito? Fíjate que por eso ingresé, quedé en esa postulación y me formé en la Policía de Investigaciones. O sea, en la Policía de Investigaciones estudié criminología, estudié inteligencia estratégica, me tocó hacer peritajes, me tocó estar en planas mayores. O sea, hice una carrera que a mí me encanta, la amo. Yo amo la PDI, siempre lo he dicho, amo la PDI, me formé con ellos y bueno, también tuve la oportunidad de ir a otros países. ¿Cómo cuáles? Mira, fui a Guatemala, me mandaron a Guatemala, me mandaron a Argentina por el tema de la No, trata y tráfico de migrantes. correcto. Me mandaron a Argentina, estuve en Trelew, ¿no? Estuve después, fui a Bolivia, a La Paz, me invitaron también. Fui a Estados Unidos, a Seattle, para ver los perros de contención emocional, que es un proyecto único que se hizo aquí también. Se replicó ese proyecto para perros de acompañamiento, Correcto. para niñitos pequeños que tienen que declarar delitos que son violentos. Ah, o sea, usas el perro para que el niño declare. Claro, que lo acompaña. No gatilla nada, sino que es un acompañamiento De tranquilidad. de tranquilidad. O sea, para que el niño cuando se sienta angustiado, como que toma el perro y el perro no lo estimula ni nada, solamente lo acompaña. ¿Ya? Y particularmente en niñitos que han sido víctimas de delitos violentos. ¿Ya? Entonces, por eso fui a Seattle a ver ese programa. Y también estuve en Uruguay. Así es que me ha tocado estar en 5 países representando a la PDI, a Chile, trabajando, Claro. intercambiando información. Así que ha sido una carrera muy interesante. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, que tú has sido discriminada por ser mujer. Para nada. O sea, fíjate que la PDI, con mayor razón, todos los hombres y mujeres reciben el mismo sueldo, independiente del grado. O sea, no tiene nada que ver esto del género, porque todos reciben el mismo sueldo y las personas avanzan también por antigüedad. Correcto. ¿Ya? O sea, su antigüedad les permite y su trabajo de desempeño bien, porque se evalúa anualmente. Se evalúa el personal con una nota de 1 a 7 y obviamente si estás en lista 1, lista 2, lista 3 ya los desvinculan, ¿ya?
porque se evalúa el rendimiento de un profesional, de un policía y de un profesional. Margarita, yo encuentro que el tema, o sea, como tema, como analizar a un criminal, no debe ser tan fácil. Debe haber mucho estudio detrás de esto para no cometer un error, creo yo. Es así. Sí, mira, hay que estudiar muchísimo. Primero hay que formarse en criminología. Yo siempre también soy docente, entonces yo hago clases y siempre se le enseña a las personas que están estudiando este tema que tienen que estudiar criminología, es decir, el estudio científico del crimen. O sea, un criminal no es de un día para otro. Siempre hay un proceso detrás de ese criminal. De eso vamos a hablar. ¿Mm? De eso vamos a conversar hoy día en Demente Criminales con el canal Patricio Maldonado TV y YouTube. Mira, hay muchos casos aquí en Chile que vamos a ir tratando con el tiempo, pero hay uno que está hoy día vigente, absolutamente vigente. Después vamos a conversar contigo y con algún fiscal, con algún abogado, porque tengo muchas preguntas legales que hacer. Pero nos vamos a ir por la parte psicológica. Mi pregunta es, ¿cómo pueden haber cuatro hermanos que se juntan, a pesar de que uno fue el que mató porque ya está confeso, pero los otros ayudan al crimen, digamos, a tapar el crimen que se usó políticamente, se politizó y se convirtió, se tapó durante un tiempo? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos cuatro hombres, pues son hombres, y tres hombres y una mujer, pueden llegar a tapar el crimen de su madre? ¿Qué pasa por la mente de ellos? Claro. Tú me estás hablando, querida Patti, Perdón, del caso de Julia Chuñil. Julia Chuñil, disculpa, sí, tienes razón. Para las personas que nos están escuchando, el caso de Julia Chuñil, ¿no es cierto? Nos tiene a todos consternados. Claro. Perdóname que te interrumpa, Margarita, pero yo no puedo entender, por ejemplo, la hija le sacó la ropa o le puso ropa. O sea, la hija participó y los otros hermanos participaron en este crimen. Explícame eso. Claro. Mira, hagamos un contexto Ya. primero, querida Patti, porque mira, este caso de Julia Chuñil llamó mucho la atención porque recuerden, y todos los que nos están viendo, que este caso tomó una línea investigativa distinta a la que descubrió, obviamente, la Fiscalía, porque la Fiscalía junto a Carabineros hicieron esta investigación. Primero se pensó que esta señora había sido víctima, ¿no?, de algún tipo de empresario. ¿Acusaron a un empresario? Sí, lo acusaron, ¿no? Empezaron a acusar también que los activistas utilizaron esto, había como una realidad. Que ella era activista, y nunca lo fue. Claro, dijeron que ella era una activista medioambiental, pero en realidad probablemente ella sí se preocupaba del medio ambiente, pero no al punto de ser una activista. Mira, esto apareció en conciertos, apareció con diputados de la República. Con la gente del gobierno. Con gente del gobierno. La Vallejo apareció diciendo que la mujer de los derechos humanos, que es la Pizarro, esto es un crimen que han hecho la empresa. Yo sé, Margarita, hoy día no creo que nos cambiemos de tema, pero hoy día esa gente tiene que dar explicaciones. Claro, o sea, piensa tú que no sé si la diputada Campillay, no sé si es diputada o senadora, discúlpenme la ignorancia, senadora, ella recibió al presunto homicida, porque tenemos que hablar presunto todavía, no podemos pero hay uno que está confeso. Claro. Entonces tenemos, hay uno que dijo lo que había ocurrido, que era el excuñado. Entonces, todas estas personas hicieron tomar un ribete, ¿no?, político a este asunto, y la verdad es que si hubiésemos seguido en ese rumbo, nunca habría habido justicia para esta señora, Julia Chuñil, de 73 años. Una madre, ¿no?, de 4 hijos. Defender a un señor. Y de defender a un señor que ella lo cuidaba, era un señor de 90 años. Porque le robaban la plata y le pegaban. Claro, o sea, acá tenemos una dinámica, ¿no?, de una dinámica donde ella, fíjate, Patricia, que esto es importante. ¿Por qué se empezó a descubrir? Porque los antecedentes de que existía violencia intrafamiliar en esta familia datan de hace más de 10 años. Imagínate tú, hace 10 años. Por eso que tenemos que tener un abogado aquí, para que nos digas por qué, si tú eres capaz de denunciar que le pegan a tu mamá, que le pegan a un vecino, que le roban la plata, y ahí no hizo nada la policía. Por eso que en el próximo programa quiero que tengamos a alguien aquí que nos diga, esto no ocurrió por esta razón. Claro. O ocurrió, ¿me entiendes? Porque nos vamos a quedar siempre en los dos, qué es lo que ocurrió con la justicia. Claro. Y mi pregunta psicológica, Margarita,
¿cómo puede haber un individuo que el que mató a la madre, Claro. que castigaba a este anciano de 90 y tantos años, le pegaba y le quitaba el sueldo? ¿Qué pasa por la mente de ese individuo? Claro, mira aquí, primero lo bueno es que ya hicimos un contexto, ya Correcto. tenemos un contexto de una violencia intrafamiliar de larga data, profunda, es decir, una disfunción familiar enorme. ¿Sabes que le vamos a agregar otro elemento? El consumo de alcohol, Patricia, ¿ya? El consumo de alcohol, que lo que hace no justifica nada, sino que el consumo de alcohol hace que las personas amplifiquen una emoción, hipersensibilicen algunos aspectos, y sabes tú que es como que estos sujetos tienen como una ceguera alcohólica. ¿Sabes por qué? Porque ellos, como esto lo hipersensibilizan y lo aumentan y lo ven de forma Claro. desmedida, todos sus aspectos de personalidad quedan desinhibidos. En- El trago de ese Claro, entonces si esta persona era violenta, que existen los antecedentes, se pone aún más violento, ¿ya? Y esta persona, esto de túnel, esta mirada de túnel que tiene el alcohólico, que está enfocado en, no, yo quiero que tú me des el dinero, yo quiero, y él fue a pedirle, a quitarle el dinero de la jubilación, que eran como 200.000 pesos, ¿Qué es lo que es ceguera alcohólica? que esa persona no puede salir de ese pensamiento, o sea, es como que se fija, es como una fijación, nosotros llamamos una fijación orgánica, o sea, no le cruza otro pensamiento, o sea, queda pensando en eso, se obsesiona. Mira lo que ocurre con el alcohol. ¿Has visto que esa persona, no, es que se queda, como tú dices, cuando los curados dicen que dan jugo, Claro. que, oye, se quedó en eso, se quedó en cuando eso, dicen la insiste, verdad. o cuando dicen la verdad, ¿ya? Entonces, estas personas empiezan con este tipo de comportamientos que están realmente tan violentos, y aparece, ¿no es cierto?, esta mamá que trataba de controlar. Mira, te voy a contar otro elemento. Días antes, o días después, 3 días antes o 3 días después, uno de los hermanos termina el cumplimiento por una condena de homicidio. Uno de los hermanos, que no estaba presente en ese hecho, habría cumplido la condena por un O homicidio. sea, familiar esto. Claro. Viene de familia. Viene de familia, Claro. hay una violencia instaurada. ¿De la infancia? Probablemente de la infancia, ¿no? O sea, estamos hablando de zonas rurales, creo que es Putrehuén, se llama donde está la señora Julia Chuñil, aislamiento, ¿no es cierto? Falta de conexión con la sociedad, ¿no es cierto? Por eso que las zonas rurales, las personas igual tienen que tener conexión, educación, participar porque si no se aíslan. Sociabilizar. Claro, porque si no, este aislamiento social también produce esto del alto consumo de alcohol, Claro. violencia, Para tapar sus carencias. para tapar sus vacíos y sus carencias. Claro, entonces acá tenemos una fórmula horriblemente mala, ¿no? Donde se conjugaron todos estos elementos. Pero 4. Claro. Tú me dices a mí, ya, salió uno que venía rayado, venía de mal de fábrica, ya, luego ya. 2, ya, qué mala suerte, qué horror, qué espanto. Pero 4. Mira, Patricia, tu pregunta es tan interesante porque la tenemos que desmenuzar. ¿Cómo ocurre esto? Mira, imagínate tú un ambiente sumamente violento, donde la violencia valida la relación entre ellos. Correcto. ¿Ya? Así se maneja. Así se maneja. Así se entienden. Se entienden con violencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ocurrió este homicidio, supuestamente, ¿no? Porque todo se tiene que establecer, resulta que el hermano que habría asesinado a la madre, ¿no? Todos guardan silencio. ¿Sabes por qué guardan silencio? Porque eso hace que ese ambiente que ya está desestructurado no se desestructure más aún. Es decir, el silencio mantiene la homeostasis entre esa familia violenta. Suena paradójico. Claro, porque si alguien habla, va a ocurrir un quiebre total de esa familia. Se van a una separar. separación, peleas, aún más violencia. En cambio, criminológicamente, como uno lo explica, es que ese silencio mantiene la negación de este crimen y los deja en una homeostasis momentánea. ¿No es por temor? Yo diría que no.
No es por miedo, porque la hermana había sido violentada por ese hermano que mató a la madre, ¿verdad? Había sido violentada muchas veces. Claro, lo que ocurre es que más que tenerle el miedo o el temor, como dices tú, ellos saben que si eso se quiebra, va a haber aún más violencia, más daño. O sea, esas personas tienen conciencia que si rompen ese silencio, esa supuesta homeostasis, alguno de ellos también podría ser asesinado. Ah, Imagínate. o sea, bueno, estoy de acuerdo, pero Ujú. también hay parte de temor ahí. A mi Claro, juicio, también hay claramente, parte. Si yo claro, hablo y digo que es mi hermano cuando salga de la cárcel me va a matar. claro, O va a mandar a matarme con algún amigo que también seguramente claro, es con los que toman juntos. Porque claro, esto es todo también un grupo. claro. Pero, Pero no es el mismo miedo que tú sentirías, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer la diferencia. Porque como ellos están en un ambiente de violencia, el miedo es algo que es una variable estable en ellos. Viven con miedo. pero Pero Margarita, ahora lo que ellos salvaron fue su vida. pero no hay un hermano de los cuatro o los tres que quedan que tome la rienda y que diga, porque hay un nieto que dice, vos le pegáis a mi memé, a mi nona, no sé, a mi Mm, abuela. mm, O sea, ya había antecedentes que ese hijo le pegaba. claro. Entonces, no hay un hermano ahí que se convierta como en el, ya, esto se terminó, y defender a la madre y quedarse callado referente a esto. ¿Cómo es posible eso? Porque, O sea, esto se establece, piensa tú, querida Patti, que ya dijimos que esto venía hace 10 años atrás. O sea, se estableció un hecho de violencia donde la violencia era lo que controlaba la familia, era la dinámica. Disfuncional, pero era así. De hecho, la señora Julia pidió ayuda cuando fue a un centro exactamente, médico, un CEFAN, exactamente. donde ella dijo que vivía violencia. Pidió ayuda hasta en la iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Por qué la iglesia no intervino? Nadie hizo. ¿También es por un problema de temor? Ahí yo creo que la gente no se hace cargo, que es Claro. distinto, ¿no? Es No, porque pueden distinto. venir estos gallos y quemarnos la casa, nos pueden matar. Dice, no, acá yo no me involucro, ¿no? No me involucro porque no. Y la gente del CEFAN, que a mí me llama mucho la atención, que ellos sí deberían de haber intervenido. Ellos deberían de haber avisado, porque tú sabes, lo primero que se hace es denunciar a los tribunales de familia, aun cuando ya estos son adultos, pero sí se puede denunciar porque tienen que haber medidas de protección. Ella era una adulta mayor, ¿me entiendes? Entonces no funcionó el sistema para poder proteger a una persona que estaba efectivamente con mucha violencia. O sea, a tal punto que la terminaron asesinando. Presuntamente, no sabemos que todo esto es presunto porque se tiene que establecer. Claro, se tiene que establecer, pero ya el cuñado declaró que le pegó no sé cuántas puñaladas, porque ya le quitó todo el cuchillo y él le pegó la puñalada. La hermana también ellas quedan libres, que vuelvo a repetir, amiga Mm, mía y amigo mío, lo vamos a conversar con un mm, fiscal o con un abogado para que nos explique dónde fallaron, dónde falló la lógica. mm. Vamos a conversar, pero en la parte psicológica, Margarita, Y recuerda, Patricia, que además ¿qué es lo que llevó la fiscalía a hacer sospechar a la familia? Porque siempre las policías, la gente que nos está escuchando en su casa, es normal que la policía investigue primero a la familia, claro, porque tienes que determinar quién es la persona más cercana que podría estar teniendo alguna motivación para ese para, crimen. Y correctamente, fíjate que mira, dicen los testigos que habrían visto que le habrían cambiado la ropa o que habrían quemado la ropa. exacto, Mira, exacto. dicen que las llaves que tenía la señora Julia no aparecieron, pero después aparecieron y era una llave que abría un portón que ella tenía que abrirle a una empresa de maderas, no sé, que ella tenían un pase donde ella le abría. Fíjate que vendieron estos materiales que usan en el campo para los bueyes. O sea, imagínate, o sea, Todo preparado, todo todo lo prepararon. después, claro, después, o sea, después de Claro, haber ocurrido claro, el crimen, correcto. que me O da la sea, ahí no impresión. estamos hablando de gente enferma, estamos hablando de gente inteligente. ¿Por qué? Mm, Mi opinión bastante ignorante, me vas a perdonar. Pero cuando una persona es capaz de decir, vamos a quemar la ropa, vamos a esconder las llaves, vamos a quemar esto otro, vamos a esconder el cadáver, vamos a está, vender lo que le está en su queda, sano los juicio, animalitos, pues. claro. Lo que pasa es que aquí tocamos un tema
querida Patti, que lo vamos a tocar en los próximos capítulos. Sí. Vamos a hablar de la maldad. Eso quería decirte, tío. La maldad. El índice de maldad que describe Stone, que es un autor criminólogo que logró poner en la mesa algo que es lo que no querían hablar, que existe la maldad, que hay gente que efectivamente es mala, sabe que es mala, disfruta la maldad y promueve comportamientos de maldad. ¿Nace mala? Perdón, no. ¿Se hace mala con el tiempo de niño, por ejemplo? Mira, hay de los dos aspectos, fíjate, porque las mentes psicópatas algo traen en el ADN, ¿ya? O algo traen que determina cierto temperamento, una tendencia a no empatizar, a disfrutar con el daño del otro. Pero también otro elemento que pesa es la cultura, es decir, si se encuentran en un ambiente que los promueva a desarrollar una psicopatía, eso se llama psicopatía secundaria. ¿No has visto esos jóvenes que no necesariamente tenían aspectos de maldad, pero nacen en un ambiente tan malo como por ejemplo las maras, donde la cultura los lleva a asesinar? Claro. Sin culpa? Sin culpa. ¿Pasaría esto con ellos? Aquí yo lo que creo que pasó es que se combinaron ambos elementos. ¿Ya? La maldad. La maldad y, obvio, porque esta señora ya venía diciendo de sus hijos, ¿no? La maldad y aspectos culturales que se empezaron a validar y una poca defensa que tuvo esta señora para poder controlar estos comportamientos. Y el aprovechamiento, mira, el aprovechamiento hasta el final de lo que tenía su madre. Estaban hablando incluso de herencia. Claro. Porque ella está dejando tierras. Imagínate. Está dejando tierras. Entonces alguien hablaba, en todas las cosas que yo vi noticias, que se hablaba de herencia, de que habría sido por herencia, pero no, tengo entendido que no fue por la herencia que la mataron, sino que fue por que esta señora defendió a este pobre hombre que lo tenían hecho convertido en nada, y este tipo le robaba y le pegaba. Entonces ya por defenderlo, porque lo cuidaba, vino este caos. Mi pregunta es, conflicto. la maldad. ¿En un niño existe la maldad? Que un niño pueda tener maldad, conciencia, no, aún no. Estamos hablando de un niño menor de 10 años, no. A ver, te pregunto esto, Margarita, por algo que yo soy bastante mayor que tú. Hubo un crimen hace muchos años en Inglaterra de un niño que lo dejaron en la línea del tren. Y ese crimen lo cometieron 3 niños, no tenían 9 años. Entre 7 y 8 años, más o menos. Y mataron a un niño como de 4 años. Y uno de ellos, lo mataron por matarlo. Y uno de ellos le escribió sus iniciales con una cuchilla en la espalda al guaguito, al chiquitito. Pero ese niño venía con una conducta. ¿Por qué venía con una conducta? Iba en un tren, mira que me acuerdo muy bien de ese caso yo. Iba en un tren, iba su hermana más chica, iba en la ventana que es pesada de los trenes, ¿no? Arriba. Y la mocosita iba con los bracitos afuera, así mirando. Y él es profesor, estaba chico también. Dejó caer la ventana y le quebró el brazo a la mocosa. Entonces mi pregunta es, no estamos hablando de ese crimen, pero ¿cómo un niño puede traer esa maldad si es una guagua? Es un niño de 7 años. Sí. O sea, por eso te decía, mira, son casos muy menores de la población, pero sí existen. O sea, de hecho, acuérdate que uno de los predictores, que lo hablamos en tu programa también, uno de los predictores de estos elementos de maldad es cuando los niños no sienten empatía por los animales, claro, torturan animales, que es lo menor, asesinan animales. O sea, los psicópatas del martillo, que están en estos Países Bajos, estos sujetos mataron en menos de 15 días 21 personas y tenían 17 años. Entonces ellos venían desde antes matando animales, haciendo rituales, pero probando. ¿qué pasa con los padres ahí? Y los padres desconocían esos hechos. De hecho, los padres no sabían que ellos estaban haciendo eso y además ellos tenían a sus propios padres en una lista para personas que iban a asesinar. ¿Me entiendes? O sea, iban a asesinar a estas personas. Ahora, yo te quiero volver al caso de Julia Chuñir. Acá nosotros sabemos que el presunto homicida
que esto en estricto rigor se llama matricidio, es decir, cuando un hijo Mata a la madre. mata a la madre. Esto es un matricidio, y nos lo han dicho, ¿ah? Es un matricidio. En términos legales, un parricidio que está en el Código Penal, pero en términos criminales es un matricidio. Y nosotros vemos acá una persona que fue a hablar, mandó un mensaje para el Día de la Madre. Imagínate tú, teniendo conciencia absoluta de lo que habría ocurrido, manipulando la realidad a su favor. Por eso que aquí no estamos frente a personas que estaban locas o dementes. O sea, fue preparado. Claro, estas personas, después de haber eso ocurrido, se prepararon. Porque... Por si las moscas. Claro, o sea, como, oye, tengo una coartada y como esto está tan politizado, utilicemos esta vertiente política para encubrir este crimen. Sácame una duda, Margarita. Tengo calor, chiquillos. ¿Habrán planeado ellos años antes de llegar a esto? ¿Lo planearon, se sentaron, conversaron o uno dirigió el buque? Ya, ¿sabes qué? Mi mamá tiene tantas tierras y lo vamos a hacer y no importa, total, ya. ¿Habrán planificado todo este sistema? Yo creo que, mira, tú sabes que lo comentamos, mira, el criminal nunca se hace de un día para otro. Y segundo elemento que vamos a agregar, que una persona que comete un crimen en algún momento lo ideó, lo imaginó. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros podríamos decir, claro, estas personas en algún momento pensaron en que si la madre se moría, ellos se iban a quedar con este dinero, se iban a quedar con las tierras o iban a hacer usufructo de esto. Deben haberlo pensado. Por lo tanto, a lo mejor pensaban si se moría. A ver. No necesariamente si se lo planificaron, ¿me entiendes? Porque a mí me da la impresión que lo que ocurrió esa noche se fue un descontrol de comportamiento, pero que no lo justifica obviamente porque ellos tenían conciencia, su madre, ¿me entiendes? O sea, ellos terminaron asesinando y encubriendo porque, oye, podría haber dicho, oye, se me pasó un poco, a mi mamá la asfixié, no la quise hacer nada. Ellos no le prestaron ayuda, se confabularon para ocultar el cuerpo, para guardar silencio. Entonces, ahí ya estamos hablando de mentes criminales. Mira, incluso son tan habilosos que se prestaron para el juego político. Exacto. Venían a Santiago y mi madre, que la llevó el empresario, y ese fascista, derechista que la va a matar, la amenazó, y todos estos otros, ya sabemos que como hablamos, se prestaron para este negocio y todo. Entonces, mira que fueron habilosos, porque podrían no haber venido a Santiago y no haber permitido que llegaran los políticos allá, los de izquierda. No, mantengamos esta cuestión calladita nomás. No, se prestaron para esto. O sea, la habilidad fue excelente a mi juicio. Claro. Yo tengo una duda respecto a los criminales. Yo creo que hay crímenes criminales y criminales. Ejemplo, yo hago una diferencia, no estoy justificando nada. Viene un individuo, entra a su casa y pilla a su mujer con un hombre, está funcionando. El hombre pierde el control, le pega un balazo y mata a la mujer. Estoy pensando en eso. No es lo mismo que un individuo que planifica matar a la mujer porque le estorba, porque se enamoró de una mina, por decirte un ejemplo. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia abismante. Fíjate ¿Qué ocurre en el caso, por ejemplo, de un individuo que lo hace en forma así? ¡Ya! Claro, lo que ocurre es que en la escena que tú dijiste, eso nosotros lo ocupamos para enseñarle a la gente que se está formando cuando estamos frente a una personalidad limítrofe, porque ahí se lo comió la personalidad. Es decir, el limítrofe es impulsivo, no piensa, actúa solamente sin filtro. Entonces, si llegara a sorprender a su mujer con otro hombre y tiene un arma, la va a tomar y la va a matar. En cambio, la persona que es más neurótica, que es más controlada, que es más reprimida, no lo va a hacer. A lo más va a llorar, va a sufrir. O sea, lo pilla la rabia. Eso es un atenuante. Claro. Ahí tendría un atenuante. Claro. Como por ejemplo, si un individuo o una mujer, en el caso de Estados Unidos, hay una mujer que entra al tribunal y tú sabes que los registran a todos. Bueno, no me pregunté dónde se metió el arma.
Y está el criminal que mató a su hija, la violó y la mató. Sí. Y el juicio se... Ahí, qué sé yo, bla, 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 le dan 20 años. Y la mujer dijo, 20 años para mí no es nada. Sacó el revólver y le dijo, 20 balas y lo mató al tiro. Sí. Cae ella a la cárcel. No estoy justificando, tal vez yo haría lo mismo, pero ella no era una criminal. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Claro, la idea, Patricia, es que la justicia, nosotros en esta sociedad hacemos que quien haga justicia sea la sociedad a través de este medio que es la justicia. No siempre uno diría que es justa, pero la idea es esa, que una persona individual no tome la justicia Claro. por sus manos, porque si no nos transformaríamos en algo muy... ¿me entiendes? Pero ahora las variables de personalidad obviamente que influyen, o sea, una persona limítrofe, borderline, que es descontrolada, que la gobiernan los impulsos... Pero tiene que ser siempre descontrolado, no puede ser una persona que vaya a su oficina normal, tranquilo, que no le ocurre es nunca que lo que nada. pasa es que es distinto a una persona que es controlada, porque ahí nos pasamos, fíjate que hay personalidades psicópatas estructurados que no dejan ninguna huella de nada del crimen, y hay otros que son inestructurados y que te dejan un montón de evidencia en el sitio de suceso. Para que lo busquen. Para que lo busquen, porque además a veces se cansa de que, porque esto es como, se infla el ego, le decimos nosotros. O sea, las personas cuando hay asesinos seriales y no los sorprende, claro, ellos como que se inflan más y en algún momento empiezan a dejar poder, claro. Pero en el caso de una persona común y corriente, que nunca pensó en nada y se encuentra con esa escena de la infidelidad y lo pone a prueba, obviamente que la variable de personalidad va a influir, sin que necesariamente sea un criminal. Ya, te pongo otro ejemplo. Tú estás en tu casa, vas acostado y sientes que entran a tu casa 2 o 3 fulanos a robarte, y los que entran a robar hoy día, sobre todo en Chile, no entran a pedirte agua, ni te piden un cafecito, entran a matar. Eso más tú sacas un revólver y le pegas un balazo. ¿Planificaste eso? ¿Eres descontrolado o tienes que conversar con el delincuente? No, ahí la persona que se compró un arma y que planificó defenderse. Correcto. Es una persona que sí, se imaginó, dijo, bueno, si entra un delincuente, yo lo primero que voy a hacer es defenderme, defensa propia. Te digo algo, yo sí lo hice. Y estar legalmente registrado. Y yo nunca he matado a nadie. Pero yo no te puedo decir, Margarita, que no vaya a matar a alguien, porque todos somos potenciales criminales en un momento de la vida. Todos, de alguna forma o de otra manera. Si tú ves que atacan a un pariente tuyo y tú tienes la posibilidad de salvarlo, vas a atacar. Claro, pero esos son instintos de sobrevivencia, claro, que es distinto. A eso te estaba preguntando. Claro. Eso. No, ahí tú estás usando tu instinto de sobrevivencia, de protección, ¿me entiendes? Que obviamente tiene que funcionar. El punto es que en los criminales no. En los criminales funciona, es un estilo de vida, una forma de vivir que es diferente. Ellos no se cansan con hacer maldades, no se cansan, no hay un momento, como decía mi empleada mía, que le trabajen a la pensación, tú eres la pensación, señora. No hay un momento en que el individuo se siente y diga, ¿para qué le he cagado? ¿Para qué hice esto? ¿Hay algún momento su mente funciona hasta el final de sus días criminal? Mira, eso que tú estás hablando, Patricia, es la capacidad de insight que le llamamos, el darse cuenta, el mirarse hacia adentro, el como reflexionar acerca de uno mismo. Fíjate que eso lamentablemente no todos lo tienen. No todos lo tienen, o sea, las personas, ¿por qué? Porque muchas personas cuando se pueden mirar hacia adentro, hay algunas que son muy autocríticas y son bastante castigadoras consigo mismo, en vez de ayudarse a sí mismo a salir de eso, se hunden y pueden caer en depresión. Y la idea es que cuando uno se mira a sí mismo, reconozca aquellas fallas y también pueda reconocer de qué forma salir de eso. No quedarse ahí en esa situación. Cosa que no hicieron los hermanos Chiguín. No, nada. O sea, ellos claramente no hicieron ningún insight. O sea, ellos hubiesen hecho el insight antes, habrían pedido ayuda, están viviendo un ambiente de violencia, donde está validado todo lo que la violencia, el sometimiento, el control, la humillación, la vulneración que tenían, no lo hicieron. O sea, la señora Chuñil sí, ella pidió ayuda, ella tuvo lo que nosotros le llamamos un grito de ayuda.
¿ya? Un grito en el silencio. Claro, pero imagínate, o sea, lo hizo en el centro hospitalario o atención de medicina y en la iglesia. O sea, ya se sabía que ella estaba sufriendo y que ella necesitaba ayuda porque ella ya no podía controlar a estos hijos que tenían que eran totalmente violentos. Ya no podía, no podían, y nadie la ayudó. Hubo un grito de ayuda de esta señora. Entonces, a mí me parece increíble, me parece increíble que ella no haya recibido ayuda en la iglesia, o sea, que la iglesia la haya apoyado, ayudado. Claro. Eso me desconcierta totalmente porque dejaron abandonada a una cristiana que era parte de su comunidad que pase lo que pase. Eso me parece increíble. Lo otro, ¿qué pasa con los hijos de estos hermanos? Por ejemplo, la mujer tiene un par de hijos que yo los veo, no son tan grandes, tendrán unos 10 años, que el niño que le contesta y que le grita. ¿Qué pasa con ellos, por ejemplo? ¿Pueden ser potenciales también? A ver, yo creo que estos niños tienen que ser intervenidos y entiendo, me imagino que van a quedar con, acuérdate que estaba el ex cuñado fue el que habló, el que dijo que él había visto y había presenciado todo ese día 8 de noviembre del año 2024. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más probable es que estos niños lo que tengan que hacer es entregárselo a los padres, al padre, y que vayan a un programa, un PRM, ya un programa de rehabilitación y de tratamiento. Claro, pero, a ver, ese es un tema que va dando para otro, pero para que no nos alejemos, pero hoy día, con esto del feminismo, hoy día en que se le da el favor a la mujer, aquí a la pobre señora que hoy no se lo dio a nadie, pobrecita. No, nadie reconoció le dio su nada. violencia. Ahí no tuvo el feminismo, no tuvo nada, la dejaron que muriera sola. No es fácil quitarle los hijos a una mujer. Y realmente esos niños no deberían estar ahí. No deberían estar en un lugar seguro en que no tengan contacto con la violencia. Claro. Porque no me cabe duda que la violencia sigue. Claro, claro, por supuesto, si no se la tratan. Esos niños, si no tienen una mano que los ayude, que les dé fuerza, ¿pueden ser potenciales asesinos? No sé si potenciales asesinos, pero sí tienen modelos violentos. Ellos tienen modelos violentos, que son el tío o la misma madre que se dejó violentar, y no sabemos si ellos se puedan identificar con el agresor o con la víctima. Recuerda que cuando hay una persona que que está viviendo en esta violencia, hay uno que se identifica con la persona que se somete a la violencia y hay otro que se identifica con el agresor, el que infringe violencia. Entonces, estos niños corren ese riesgo. Y en ese sentido, el papá de los niños, que es el señor que develó esto y que entregó su testimonio y que obviamente también va a ser juzgado, pero que se encargue de que sus hijos reciban tratamiento. Eso es sumamente importante. El Estado no puede hacer eso. El Estado sí lo puede hacer, porque el Tribunal de Familia tiene que intervenir, porque tiene que iniciar causas proteccionales frente a esos niños. Sí lo tiene que hacer, sí, lo puede hacer. Mira, hay tantas cosas, tantas preguntas que se le vienen a uno en la mente respecto a este hecho. Yo pienso en ella. ¿Qué habrá pensado ella? ¿Qué pensaba durante todo este tiempo en que no tenía una mano que la ayudara, siendo que sus propios hijos la... ¿Qué puede pasar por la mente de un ser humano así? ¿Soledad? ¿Abandono? Yo creo que ella, imagínate, soledad y abandono debe haber estado viviendo una señora que estaba en un lugar bastante rural, preocupada de sus animales. Hay algunos videos que aparecen donde ella está con sus animales, su perrito, todo lo que ella visitaba, pero además que, imagínate, protegiendo a una persona de 90 años y que tú viste, o sea, nosotros acá no estamos diciendo nada nuevo, o sea, efectivamente se estableció la violencia que tenían. Quiero solamente hacerte un paréntesis. Cuando se encontró a este señor de 90 años, se lo encontró en el estado de desnutrición avanzada. Total. O sea, estaba abandonado. Acuérdate que ya no estaba la señora Julia, ¿quién lo iba a alimentar? Estaba mordido por ratones. Pero Margarita, por favor, explícame. Si tú ves a un perrito que está abandonado, yo hoy día vi cuando venía en el camino, le dije yo, pucha,
andaba un perrito que andaba dando vuelta por mi sector que no conocido para mí. Ujú. Ay, ya me dio cosa. Exacto. Que ganas de agarrarlo y meterlo dentro de la camioneta. ¿Cómo no te vas a compadecer? 4 hermanos, los 4. Los 4. Uno que fuera a compadecer de ver que había un individuo de 90 y tantos años mordido por ratones, sin alimento. ¿Cómo no te vas a compadecer? Margarita, explícame eso porque no lo Claro. entiendo. Claro, Explica. es que el que se sale de ese modelo hace que se pierda el equilibrio de esa disfuncionalidad de violencia. O sea, si hay alguno que dice, no, yo voy a ir y lo voy a ayudar, ¿qué hace el otro? Lo puede agredir. ¿Cómo se te ocurre estar ayudando a este? Tal por cual. Claro. Entonces, rompe ese equilibrio disfuncional que tienen. Entonces, el punto es que es complejo entender cómo unas personas se equilibran en la violencia. Pero si alguien se sale, pierden ese equilibrio y aumentan la violencia. Entonces, por eso ninguno de ellos hacía algo diferente, sino que seguían actuando de la misma manera. De la misma manera para... Ahora, volviendo a la señora Julia, como tú me preguntaste, ¿qué habrá de haber sufrido muchísimo porque ella no era la violenta? O sea, si ella se compadecía... ¿No habrá sido violenta cuando más joven y violentó a los hijos más chicos y eso o era los como una... padres, Claro. o el padre de los... O el padre. el padre Y de ella quedó los... callada. Y habrá recibido violencia, no sabemos cuál es la historia, si el Que no me papá, cabe duda, no me claro, cabe duda. que habrá recibido violencia y se acostumbró a eso y los Se hijos acostumbró. replicaron estos modelos de violencia. Yo conozco el caso, Margarita, porque vamos conversando de todo, de un muchachito, hijo de una amiga de mi hermana, que él la violentaba, le pegaba hasta porque el día estaba con calor. La cosa era pegarle. Nunca me voy a olvidar porque yo la tuve a ella un tiempo haciendo cosas en mi casa. Y miren lo que me contestó. Ella estuvo presa porque le pegó con una tijera y lo cortó, no lo mató, pero le pegaba y sus hijos miraban todo esto. Y un día ella ya no aguantó más. Nos faltó la amiga y le dijera, oye, para. ¿Cómo podéis seguir aguantando esta cuestión? Ella había ido carabinero y todo. Y agarró una tijera y le pegó como 50 cortes y lo mandó al hospital. A raíz de eso, cayó presa. Bueno, estuvo como usted tuvo 3 meses, 4 meses y la soltaron. Y llegó a trabajar a mi casa. Y le digo, cuéntame. Me dijo, no estoy arrepentida. Y sabe, me dijo, señora Mati, le voy a decir algo. Nunca he dormido mejor que en la cárcel. Y yo me quedé Impresionada, así como ¿Pero qué es esto? la calma que tenía. ¿Cómo habrá Nadie sido? me molestaba, nadie me pegaba, nadie me gritaba. Yo comía, las otras internas conversábamos, hablábamos de todo. Y yo dormía, señora Pati, de una forma impresionante. Yo me quedé Claro. helada. Entonces, yo me imagino lo que significa para una mujer como la Chuyil, por ejemplo, que a lo mejor era violentada por el marido y se acostumbró a ese sistema. Y a lo mejor los hijos posteriormente empezaron a crecer y también la empezaron a violentar, a contestar, a mandarla a la cresta, porque eso pasa. Claro. Se acostumbró a eso. Es una hipótesis muy posible, porque tiene que haber sacado de alguna parte este modelo de violencia ¿Por qué te estoy contando? intrafamiliar. Disculpa, se me había olvidado. ¿Por qué te contesto? Porque en una oportunidad, los cabros crecieron. Y en una oportunidad, toma la micro el chiquillo, ya de 15 años, que los conocimos poquito, y cerró la puerta, se iba a bajar y el chofer cerró la puerta antes y le pegó. Pero fue sin querer hacerlo. El cabro atravesó el pasillo, le pegó tanto que lo tuvo casi 2 meses en el hospital. O sea, ahí yo me di cuenta que el comportamiento de ese niño que yo conocí chiquito era el del padre. Era una forma de comunicarse. Es una forma Claro. que queda instaurada. Fíjate que hay un criminólogo que es egipcio, que se llama Esad Fatah, y fue el único que se atrevió a hablar de los roles víctima-victimario que son, que se pueden cambiar, que son intercambiables. Aquel que fue víctima, como la que tú nos estás contando, podría ser victimaria por venganza, por vendetta, por odio.
¿Me entiendes? Entonces es muy peligroso quedarse en esa violencia porque se instaura una forma de vida y que van replicando modelos inclusive de generación en generación. Entonces, si no se resuelve el tema de la violencia, o sea, Como se víctima, ¿puede elabora, pasar que no es victimario? una forma de resolver la vida ni tampoco es una forma de relacionarse, eso queda instaurado y va de generación en generación. O sea, una víctima puede ser victimario también. Claro, por En supuesto. el caso de que te estoy contando yo, Claro, pasó a ser victimario. por supuesto. Y afortunadamente no lo mató, porque si no ya no le habrían dado 4 o 5 Claro, meses de cárcel. exactamente. Y acuérdate que en Chile hubo un caso que la gente se reía hace muchos años atrás, tú te debes acordar, de una mujer que asesinó a su marido, le disparó un balazo, y este señor después lo descuartizó y después lo echó a una olla para cocinarlo. No sé si te acuerdas de esa noticia que la gente se reía y se reía de... ¿Qué vamos a hacer? Ya, no? pero sácame una duda. Ya, ok, tú me hablas de ese caso. Pero llegar a, ya le pegó los balazos y lo descuartizó, pero para llegar a cocinarlo, ¿qué pasó por la mente? ¿Se nubló? Se nubló porque además esta señora estaba tan enojada con él porque habían vendido una casa en ese tiempo, eran como 5 millones de pesos, y este señor se había ido de juerga, se gastó la plata con señoritas, con alcohol, con droga, entonces obviamente cuando él llegó a la casa ya estaba, pero realmente ya nublada. Y además el tipo aparentemente tampoco era una persona muy correcta con ella, así es que la venganza, la rabia, el odio la cegó y hizo todo lo que hizo, o sea, de haber pensado cómo deshacerse en el cuerpo, imagínate, lo echó en una olla. Y eso fue una noticia que trascendió también Chile. Es curioso la reacción, por eso digo, yo creo que no voy a justificar los casos que son de muerte, por ejemplo, de un crimen en defensa propia. No, yo creo que una persona tiene derecho a defenderse. Y bueno, mala suerte, entró a tu casa, le pegaste un balazo, lo mataste. Bueno, entraste a mi casa. No voy a justificar el balazo que le pega a una mujer, a un fulano que entró a la casa y lo encontró con la hermana y le pegó un balazo y lo mató. No lo quiero justificar, pero a mi juicio también se pierde el norte, también se pierde, te perdí en el bosque, dice un doctor. No puedes pensar. Pero volviendo a la Chunjin. Y por eso que judicialmente se tiene que establecer si eso se actuó en defensa propia. Acuérdate que por eso Claro, se tiene que ver si era... Y además, si esta persona perdió la conciencia por estos celos, no sé qué, también se tiene que ver tal vez el grado de imputabilidad que se evalúa también para ver si hay algún tipo de imputabilidad disminuida. Es decir, lo que ocurre es que las personas tienen que recibir la pena justa, pero finalmente es un crimen igual. Digamos que es 50. ¿Entiendes? Es un crimen. Un crimen. Mira, está bien lo que tú dices, que el individuo debe recibir la pena justa. Por ejemplo, no sé si tú leíste el caso no hace mucho, hace 6 meses atrás, un año atrás más o menos, no me equivoco, de una mujer que se sintió tremendamente engañada y el marido estaba durmiendo, ella le echó una cosita al vaso con agua, el tipo se quedó dormido y ella con una navaja le cortó sus presas íntimas, todo lo dejó pelado. ¡Pah! ¿Cuándo reacciona él? Cuando se está desangrando y muriendo. Se salvó. ¿Qué pasa por la mente de esa mujer que tiene la frialdad? La frialdad que por un engaño, pues ya te engañó, ya estoy de acuerdo, te fuiste de la casa a agarrar tu porquería y salís cascando de aquí. Pero tener la frialdad de ponerle algo en el vaso para que se duerma más profundamente y cortarle sus genitales. ¿Qué pasa por la mente de esa mujer? O sea, ahí nuevamente vamos a hablar de la maldad. O sea, es una persona que está consciente, es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de obtener su venganza, ¿no? Pero se obnubila porque las variables de personalidad pesan ahí, pero eso no significa que no sea imputable. O sea, acuérdate del caso de los hermanos Rojos, donde una mujer, ¿no? Una mujer por venganza, en vez de asesinar a la supuesta amante o al marido, Asesinar a sus hijos. asesina a sus hijos, el síndrome de Medea, ¿no? O sea, tenemos personas que efectivamente por venganza y como la cruzan las variables de personalidad, la maldad
Es decir, podríamos estar entre personas antisociales, con rasgos psicopáticos, narcisistas, narcisismo maligno, A tanto puede a llegar, a tanto puede llegar el despecho. o sea, a tanto, ¿por qué? Porque son personas que se sienten por sobre la ley. O sea, piensa tú que el psicópata y el narcisista está él, Dios y el resto de los humanos. O sea, ellos están por sobre todo. Entonces ellos se sienten con el derecho de quitarle la vida a una persona por venganza. O sea, no pasa por su pensamiento que ellos no están por sobre la ley, ni por sobre Dios, las personas que creen en Dios o la sociedad. Ellos se sienten con esa prestancia, autosuficiencia de que están por sobre todo. Correcto. Y eso los lleva a tomar esas decisiones. ¿Sabes qué? También hay un caso que quiero que tratemos más adelante, Margarita, que es el caso de la señora de Puerto Vara. Ese crimen me tiene a mí. Primero aparece un sicario y dice: sí, mi marido me mandó, hice el trabajo yo por 200.000 pesos, etcétera. Después y se inventó la venta de un auto, también era ficticia, creo. Se separó la familia. Hay hijas que están plenamente de acuerdo con él, mi papá inocente, y otra hoja dice: sí, él es asesino. El caso de Viviana Hegel. Claro, quiero que lo analicemos después psicológicamente qué ocurrió ahí. Pero para terminar, de tu mirada investigativa, de profesional como eres tú, ¿cuál entonces fue la muerte, la cosa principal de Julia Yuki? ¿Cuál fue exactamente? El móvil. El móvil. El móvil. Yo creo que principalmente, Patricia, acá se combinaron dos cosas. La violencia instaurada en una familia como modo de vida, y además yo no puedo descartar los deseos, ¿no?, de quedarse, de apropiarse con lo poco que tenía la madre o con lo mucho, no lo sé, ¿no?, pero con esta ambición de quedarse con cosas de la madre. O sea, yo creo que aquí se combinaron esos dos aspectos para que hubiésemos tenido esta lamentable noticia de un asesinato de una señora de 73 años y que fue utilizada de manera política. Eso es lo que más a mí, en este instante, yo creo que con el próximo gobierno que ya sube luego, tendrá que aclarecer y en qué estuvieron vinculados, se prestaron para esto, porque tú comprenderás que no es llegar y políticamente decir: sí, este señor que está ahí es uno de los sospechosos porque él la quería matar. Claro. Y resulta que fueron sus propios hijos. Yo creo que tiene que haber una investigación a fondo. Claro, porque no pueden seguir utilizando cualquier situación criminal y sobre todo en la zona sur con fines políticos. Y ya basta de utilizar a las personas. O sea, acá hay que hacer el trabajo serio, hay que investigar sin sesgos ideológicos, sino, ¿me entiendes? Sino que estudiar desde la criminología, desde el sitio del suceso, desde todo lo que están trabajando los forenses ahí para poder determinar efectivamente la responsabilidad. Y ¿sabes qué, Pati? También vamos a ver casos extranjeros. Ya, por supuesto. Ya, pues. Mira, fíjate que el caso de Lucio Dupuy, tal vez tú no te acuerdas mucho, pero es un niñito de 5 años de Argentina que fue asesinado. ¡Ah! Ahora me acuerdo, tienes razón. Cuéntame. Y ese caso lo vamos a ver, ¿sabes por qué? Porque ahí también hubo un sesgo ideológico que es importante que lo abordamos y lo vamos a abordar con las personas que nos están viendo siempre. Así que es un tema interesantísimo y tenemos varios temas, Patricia, para abordar y para que la gente, y esto también, este programa tiene que servirle a las personas que la justicia no se puede tomar por las propias manos, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber justicia, pero usted no se meta en esas cosas. Ahora, obviamente, como tú estabas diciendo, hay que denunciar. Hay que denunciar, ¿no? Hay que denunciar y hay que tratar de que efectivamente uno pueda asesorarse, que las policías hagan bien su trabajo. Los fiscales, tú sabes que están llenos de trabajo, igual que las policías, pero tenemos que recuperar nuestro país y tenemos que disminuir la criminalidad. Aquí ha habido casos, creo, Margarita, ha sido tan interesante este programa, hoy día hablamos de doña Julia, pero ha habido casos que a mí me han impactado a lo largo de mis años. Hubo un caso que a lo mejor tú no te recuerdas, a lo mejor, el caso de la Fiscacha, del señor que mata a su mujer, que no me acuerdo si la mató a ella, eso es lo que no me acuerdo, pero mató al niño, a su hijito que tenía 8 meses, 9 meses, lo sentó en un columpio. Y cuando llegó a declarar que había muerto a su hijo, vuelvo a insistir, no sé si la mató a ella, no me acuerdo, él dijo que, ¿sabe, señor?
este niñito de que llegó a mi casa me quitó todo el cariño de mi señora. Pues yo antes era feliz con mi otro hijo y ella siempre estaba pendiente de mí, siempre. Pero que digo, este cabrito, o sea, no era hijo, era cabrito, era un niño, ella no se preocupó más de mí. Pues, entonces, ¿qué pasa por la mente? Claro, ahí vamos a hablar de cuando una persona puede cometer un delito por locura, ¿no? Que alguien que se pueda volver loco, no lo sabemos, habría que profundizar el caso, pero también vamos a hablar de casos de personas que por locura, que están locos, cometen un delito. Hay casos que son los mínimos, pero también hay personas que por locura han cometido delitos por algún tipo de delirio. Esquizofrenia, por ejemplo. Y alguna esquizofrenia, ¿no? Que pudiéramos ver que esta persona perdió el juicio de realidad, es decir, perdió la cordura. Perdió el juicio de realidad. Margarita, la verdad es que conversar contigo, amiga mía y amigo mío, usted que está en nuestro canal, Patricia Maldonado TV, yo podría estar toda la tarde conversando con la Margarita. Nosotros cuando teníamos el programa hablábamos cualquier cantidad, pero vamos a tener a la Margarita, siempre la vamos a tener para que venga ella y nos cuente. Hay cosas que nos va a ir contando después de otro tipo de cosas y de crímenes, por supuesto, que han quedado en el anonimato, han quedado como por encima. La gente no se recuerda, nos vamos a ir recordando. Vamos a tener entrevistados buenos con ella, vamos a tener abogados, vamos a tener ligerito una persona fantástica que va ¿cómo se llama? Va a venir a hablar de algo que ha dado mucho que hablar este último tiempo, porque Margarita, cuando yo doy una opinión, no sé qué es lo que pasa, pero se convierte así como una nube llena de agua. ¿Qué es lo que dijo la Pati Maldonado? Yo creo que, yo no soy psicólogo, pero yo creo que cuando uno dice la verdad, molesta profundamente a otras personas, ¿no? Es molestoso. Vamos a hablar de todo. Así que, Margarita, te quiero agradecer, eres un encanto, nos dejas la película muy clara, los quiero invitar para que ustedes nos vean en Dementes Criminales, porque es interesante, igual que vamos a volver con la entrevista frente a frente, no se olviden los podcasts, por ejemplo, que tenemos con Cana Sin Gana, no sé cómo se llama el programa de Jorge, no me acuerdo cómo se llama el programa de Jorge. La Ruta con Jorge, ay, La Ruta con Jorge, que con los otros no habla. Pero no deje de ver este programa. Usted se va a recordar de crímenes que ya los dejó fuera. Aquí ha habido grandes crímenes en este país que todavía no tienen aclarado, no se ha aclarado la situación. Sí. Así que, Margarita, ahí está su público, despídase. Hoy me despido, muchas gracias por la invitación, Pati, muy agradable el programa. Vamos a tratar de ayudar también a la señora María Ercira, que tampoco ha aparecido, también la concejala que está desaparecida y desapareció. ¿No? Vamos a abordar esos casos, así es que para que ayudemos a que se esclarezca, porque de verdad ayuda mucho que hablemos de estos temas, porque efectivamente ayuda a que se haga justicia. En los próximos programas, amigo mío, vamos a hablar de todos esos casos, de la gente que de repente va a un restaurante y sale del restaurante y se desapareció. Entonces, hay harta gente que se desaparece en Chile, y no solamente en Chile, en el mundo. Así que nos vemos en el próximo programa. Lo voy a estar anunciando bien seguido para que usted sepa el día exacto en que esto va a salir. ¿Ok? Un besito grande. Pues, Margarita, gracias por todo. Patricia. Nos vemos. Chao.